Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. Bien. Buenos días. Entonces quiero devolverme un poco a lo que hablábamos sobre redes neuronales para, mm, eh, digamos, profundizar más en el tema y no dejarlo de forma, pues, muy básica y muy elemental como se trató inicialmente. Entonces, sea. Entonces retomemos la idea general que eh, digamos que la esencia de las redes neuronales finalmente, o finalmente no, porque tienen bastantes prestaciones. Una de ellas es la clasificación. Entonces, en términos de esa idea, se fundamenta esto que estamos tratando, que son los clasificación de patrones. Entonces decíamos de la clasificación de patrones de los eh, estadísticos. Entonces aquí vamos a hablar de esos elementos, pero ya aplicados a un sistema, a una suerte de relaciones, entrada-salida, de patrones de entrenamiento, de conjuntos de entrenamiento, para establecer precisamente eso que acabamos de mencionar, que es la clasificación. Bien, ¿ven ahí la pantalla? Por favor, me dicen. ¿Me confirman? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Entonces, dicho esto, vamos a decir que las redes neuronales, ya hacer un poco más profundo el tema, están inspiradas en el sistema biológico nervioso. ¿Cuál es la idea de la red neuronal? La red neuronal va a aprender luego de hacer un entrenamiento. Entrenar nos va a permitir evolucionar en el conocimiento. Esa es, digamos, la premisa básica de este tipo de red. ¿Y para qué nos sirven las redes neuronales? Clasificación de datos, reconocimiento de patrones, predecir eventos futuros, entre otros elementos. Son herramientas que en aplicaciones donde hay un análisis formal podría ser relativamente difícil hacerlo con otros medios. Entonces aquí podríamos solamente ver algunos ejemplos de esa aplicación en términos de qué es lo que está diciendo cada uno de estos gestos y lo va a clasificar en términos de lo que está ahí etiquetado. Dentro de los hitos más importantes que hay y los nombres más importantes que hay en el ámbito de las redes neuronales, pues
es impajaritable no mencionar a Alan Turing en el año 36. Posteriormente, él pues como un pionero digamos, del estudio de la computación y de su vinculación con el cerebro, digamos que sembró las bases de estos elementos. McCulloch y Pitts pues definen en el año 43 a través de circuitos eléctricos lo que se conoce como neuronas binarias. Hebb define en el año 49 eh, el, el, procedimiento para hacer aprendizaje hacia o de las neuronas. Minsky, Rosenblatt, Widrow y Hopf definieron en el año 51, 57, 59 en trabajos posteriores obviamente las modelos, ¿sí?, para una neurona de varias capas, ¿sí? Esta neurona, para el caso de Minsky, se basaba en tubos y relés. Todavía no estaba popularizado el transistor. Posteriormente, en el año 59, Hopf y Widrow definen los elementos lineales adaptables, denominados modelos Adaline. Grossberg, Minsky y Papert realizaron y profundizaron este tipo de aplicaciones. Hay aplicaciones como la perceptrón, luego Cohonen y Hopfield retoman esos trabajos. Y estos serían de los más importantes. Muy seguramente vamos a hablar de ellos en lo sucesivo. Pero ¿qué realmente es una red neuronal? Pues a ver, una red neuronal, de acuerdo a la literatura, se define como una red que va a estar interconectada masivamente y en paralelo. ¿A partir de qué? De elementos simples, con alguna organización jerárquica, la cual intenta interactuar con elementos externos. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la red neuronal. Elementos externos que impactan estructuras simples que están interconectadas en forma paralela. El comportamiento de una red neuronal es definido por la interconexión de esos elementos y por los pesos de esas conexiones. Entonces, ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Entonces tenemos una interconexión fuerte. Interconexión quiere decir que si nosotros somos una célula, nuestras conexiones estarán vinculados con el vecino de al frente, al lado, arriba, abajo, etc. Y esa interconexión se hace mucho más fuerte o más débil de acuerdo a la ponderación que tengamos y al entrenamiento que se dé con respecto a esas interconexiones. Los pesos, no hemos dicho que son ajustados automáticamente. Entonces esas vinculaciones que tenemos con otras células, ¿sí?, se definen a través de ponderaciones, de pesos, y son ajustados automáticamente a través de reglas de aprendizaje. ¿Y eso hasta dónde se va a ajustar?
se va a ajustar hasta que llegue a un nivel deseado del error. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la noción de que la red neuronal es una cosa que está interconectada a través de células, células interconectadas. Y esa interconexión está ponderada. ¿Y cómo cambio esa ponderación? Pues la cambio a partir de una regla específica de aprendizaje. Las neuronas biológicas, digamos, son el elemento constitutivo funcional del cerebro humano. Cada una de las neuronas está conectada hasta con 200.000 de sus socias. ¿Mm? Generalmente, una neurona va a recibir información de otras y la va a replicar a otras más. La flexibilidad y el poder del cerebro entonces radica en el hecho de que pueda hacer interconexiones con otras y hacer caminos. Por eso es que las personas cuando tienen una falla cerebral se pueden recuperar de esa falla cerebral en la medida en que éste pueda abrir caminos alternativos y cimentar interconexiones alternas. ¿Entre qué? Entre esas neuronas que posee. ¿Cómo está formada una neurona? Una neurona va a estar formada por, digamos, en su complexión, por dendritas, por un cuerpo que va a contener el núcleo y por el axón. Las dendritas entonces van a ¿qué? A recibir las señales de entrada. El cuerpo va a combinar esas señales de entrada y las va a integrar y emite una señal de salida. ¿Y el axón qué hace? El axón va a llevar esa señal de salida a los terminales que van a estar distribuyéndolos a otras redes a través de conexiones sinápticas. Esto pues a través de interconexiones electroquímicas. Esta más o menos es una idea, un esquemático de lo que es una red biológica neuronal. Entonces tendríamos las dendritas, esas pequeñas raíces, esos hilos que se extienden por, para cubrir un área mucho más grande, ¿no? Ahí van a recibir la señal. El cuerpo de la célula, que contiene el núcleo ahí en forma de una elipse, es el encargado de sintetizar todas esas señales, de recibirlas, de procesarlas y de enviarlas a través de el axón. El axón es ese, digamos, ese tallo que va a transportar todas esas señales a los terminales axonómicos, al axón. Y finalmente la sinapsis, que será el contacto electroquímico con otras neuronas o con otros sistemas eh, biológicos. Entonces podríamos indicar que las señales que van a entrar a las dendritas son las entradas a la neurona, o sea, las entradas. Esas señales van a ser aumentadas o disminuidas, atenuadas o incrementadas. Entonces van a ser ponderadas a través de un parámetro que se llama peso. Esas señales de entrada entonces pueden excitar a la neurona o inhibirla. Entonces podemos tener un peso positivo o un peso negativo.
O sea, tiene como efecto que la suma de las entradas ponderadas va a ser llevada a través del núcleo hacia el axón, ¿no? Si esa suma es mayor a un umbral, eh, eventualmente eh, activará la neurona, si no, entonces la inhibirá. ¿Se activa o no? Entonces fíjense que ya hay una doble función de la neurona. Así como veíamos con los gatos y los simios que utilizaron Wiesel y su otro compañero para definir o excitar el centro óptico. Entonces hay ciertos lugares donde excitan o inhiben la neurona. Aquí establecemos dos la neurona real y la neurona artificial o el modelo que tiene la neurona real. Entonces tenemos arriba los pesos de entrada, un elemento de activación que es el umbral, que nos va a decir si la neurona se activa o no, y los pesos de salida, ¿no? Entonces tenemos pesos a la entrada, pesos a la salida y su interconexión con otras redes o con otras células, ¿vale? Cuando estamos hablando de que tenemos un sistema en paralelo, altamente interconectado, pues básicamente es porque van a existir en cualquier sistema neuronal neuronas de entrada ocultas y de salida. Estas neuronas de entrada pues van a recibir todas las señales del entorno que pueden provenir bien sea de sensores o de otros sectores del sistema. Las de salida pues van a enviarlas hacia fuera del sistema. Las neuronas ocultas son aquellas que van a, eh, eh, digamos que van a estar entre las primeras y las segundas. No van a tener contacto con el exterior. Entonces, estas capas o estos niveles estos niveles de neuronas se les denomina precisamente como tal, capas o niveles neuronales. Y cada una de ellas está ponderada. Esta sería básicamente la este sería el esquema que tiene un conjunto de redes o un conjunto o una red neuronal. Una capa de entrada, una capa oculta, pueden haber varias capas ocultas y una capa de salida. Entonces fíjense aquí que esto es lo que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con esa interconexión, ese elemento interconectado. Y se habla de elementos que están interconectados y en forma paralela. Entonces fíjense los caminos que puede tener esa salida ya en la parte inferior, los caminos que puede tomar de acuerdo a las entradas. Sin embargo, uno podría pensar que de esas entradas que están arriba en verde, que actúan sobre esas tres neuronas de entrada, esa sería nuestra primera capa de entrada, y van a activar o van a estar interconectadas mejor con cuatro neuronas en una segunda capa, en una tercera capa con dos neuronas y la
capa última sería la de salida. Entonces, ¿qué es lo que finalmente va a controlar ese flujo de información? Entonces, primeramente, los pesos que están correspondiendo a la sinapsis eh, de de las redes neuronales reales, ¿no? Los pesos hacen el oficio de las sinapsis en las redes neuronales reales. Los umbrales también juegan papel importante en el flujo de información. Los umbrales de cada célula y la arquitectura, ¿no? Entonces, eh, o el armazón con el cual pues, se defina una determinada red neuronal. Ahora bien, fíjense acá, tenemos las redes neuronales como una unidad de proceso, es decir, podemos, fíjense aquí, que una red puede albergar una red no, una célula puede tomar interconexiones de entradas, por ejemplo, como las que están ahí definidas, 3, y esa capa va a estar definida, digamos, en función de, de ese umbral. La función de activación F estará determinada entonces como la sumatoria, ojo ahí, la sumatoria de los pesos que tienen esas interconexiones, W sub IJ, y de las anteriores capas, ¿sí? Fíjense, que serían Z, del modelo de activación de las capas que tenemos hacia atrás, ¿de acuerdo? Función de activación, pesos, capas y la activación del mismo, ¿no? Entonces tenemos allí varios elementos con los cuales funciona estas redes. Entonces la red va a ir desde la entrada a la salida como si fuese unas fichas de dominó que van cayendo, ¿no? Una va activando la otra y así sucesivamente, pero esto no lo hace de forma, digamos que en una sola ruta, sino en varias rutas, ¿sí? Bien. Ahora, por ejemplo, miremos este ejemplo. Miremos ese ejemplo. Ok. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos 1, 2, 3, 4 neuronas en la parte de entrada. 1, 2, 3 en su capa intermedia, a nivel oculto. Y 2 en la salida. Con una información que le llega a la entrada en forma, y ahora sí la vamos a mirar en forma de vector. Es un vector lo que va a llegar. Fíjense que estábamos hablando para el caso de un patrón en reconocimiento. Los patrones X estaban definidos en términos de unos discriminantes X sub 1, X sub 2, X sub n, como un vector columna, por ejemplo. Ahora bien, dicho esto, pasemos acá. Esta es la misma que tenemos aquí a la izquierda, superior izquierda, ¿no? Ese esquemita ahí que tenemos. Entonces ese esquema que tenemos allí está vinculado con las entradas, con unas salidas y con un nivel oculto. ¿Mm? Muy bien. Ok. Estos elementos que estábamos diciendo aquí como 1, 1, 6, 1, 2, 5, 2, 1, 4, 3, 2, etcétera, son los pesos con los cuales se va a vincular las interconexiones.
inicialmente pues vamos a tener allí interconexiones de esa índole. ¿Sí? W sub 1 corresponde a los pesos. Es un vector que va a definirnos los pesos que vinculan las elementos de entrada con los de la siguiente capa. Entonces 116, 215, 214, 323 y el siguiente W sub 2 o W super 2. W super 2 pues van a ser los pesos que van a vincular esa capa oculta con la de salida. 11, 21, 32. Ok, bien. Recordemos el vector de entrada es menos 2, 4, 1, 3, menos 3. Ahora bien, la entrada, ¿sí? O más bien, ¿qué es lo que ve la capa oculta? La capa oculta V más bien, va a definirnos o va a estar definida por la interacción de ese conjunto de información, de esas matrices que tenemos allí. Menos 2, 4, 1, 3 por la matriz W super 1. ¿Y eso qué nos da? Un vector menos 5, 1, 3. Perfecto. ¿Hay alguna inquietud, pregunta, comentario? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque precisamente estamos hablando de una clasificador, reconocedor de patrones. Ese es el hilo del asunto. Ahora bien, ¿cómo juega entonces el tema de la función de activación? Entonces vamos a decir que bajo esa misma estructura vamos a suponer una función de activación que es lineal. Podemos ubicar una función lineal de las más súper complejas, pero entonces la red tiene que modificarse en torno a eso, modificar su estructura, más capas, más número de neuronas, etcétera, etcétera, más complicación a la hora de eh, definir su estructura y obviamente su costo computacional. Pero bueno, no importa. Vamos a suponer que tenemos una función de activación lineal. F de x es igual a 2x. Muy bien. Anteriormente decíamos que la capa que se activa ahorita en la capa interna, la capa oculta V, va a tener unos 5, 1, 3. Ok, ahí tenemos esta primera parte. Ahora, ¿cómo juega ahí el tema de la función de la activación lineal? Decíamos que la salida S va a estar en función de dos veces, estamos incorporando la función de activación dos veces en la medida en que tenemos desde la entrada hacia la salida dos, dos la capa interna, la capa oculta y la capa de salida. Entonces tenemos dos veces f de v por w super 2. ¿Eso qué significa? Fíjense que lo que tenemos aquí, lo que nos hemos dado acá, menos 5, 1, 3. Si sabemos que la función de activación es 2x, lo cual nos dice que tomemos ese elemento y multipliquémoslo por 2, llevémoslo dos veces, sería menos 10, 2, 6, ¿cierto? Y multipliquémoslo por los pesos asociados a la conexión entre la capa oculta y la de salida, que son W super 2. W super 2 entonces sería 1, 1, ahí le tenemos, 2, 1, 3, 2. Ese resultado nos da 12, 4.
al cual, si le ubicamos una función de activación, será definido entonces en términos de 2 veces lo que salimos. Luego su resultado final será 24,8. Esta finalmente será la red, la, la salida en función a los pesos W super 1, W super 2 y las funciones de activación lineal que cada una de sus capas tiene. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces fijémonos aquí este pequeño ejemplo, al menos visual, en donde tenemos, vamos a ponerlo un poquito más grande, un reconocimiento de voz basado eh, en redes neuronales. Tenemos dos personas que dicen hola. Se puede hacer un análisis en frecuencia, se hace un entrenamiento de red con varios olas, ¿sí? Puede decir hola, 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 y la red me va a decir sí o no. Voy a descartar o a confirmar que esa voz previamente la reconozca, ¿vale? Entonces, esto es una red bien compleja, que simplemente nos dice sí o no. Sí, y nos determina o nos discrimina con una voz conocida por la red, conocida en su entrenamiento, o no la conoce en su entrenamiento. Entonces hay esas dos posibilidades: la conozco o no la conozco, ¿sí? Como colofón allí está definida esta frase que dice: buen reconocimiento requiere un entrenamiento. Ok, entonces esta es la idea, ¿no? Yo entreno algo y simplemente digo, ¿eso es un perro o no es un perro? ¿Es un gato o no es un gato? Ahora, inicialmente teníamos esa distribución de pesos para esta red, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo se establece o estipula el hecho de que se determinen en esa red los pesos adecuados? ¿Cómo se ajustan esos pesos adecuados en un determinado objetivo? Resulta que dijimos que hay que, estas estructuras tienen la capacidad de aprender, ¿no? Entonces, cuando definimos aprendizaje, lo ponemos en el contexto de la modificación del comportamiento que va a ser inducido por la inducción o la interacción con el entorno, y como resultado de experiencias conducentes al establecimiento de nuevos modelos de respuesta a estímulos externos. Aquí la relación es estímulo versus respuesta dentro de un contexto de experiencias, interacción con el entorno. Entonces fíjense eso, entradas, salidas en un contexto. El conocimiento, digamos, o el aprendizaje, sí, está representado por esos pesos que se definen entre las interacciones entre las neuronas, y se aprende
cuando se están modificando los valores de los pesos de cada red, de la red o de cada interacción. Ahora, van a existir redes neuronales supervisadas y no supervisadas. Cuando hablamos de esa discriminación, correspondería a algoritmos o a procedimientos con los cuales se va a entrenar o no una red, se entrena una red. Cuando hablamos del entrenamiento supervisado, pues básicamente hacemos uso de, esto es importante, de varios patrones de entrenamiento de entrada-salida. Estamos diciéndole a la red, mire, esta es su entrada y esta es su salida, compórtese como tal. El hecho de conocer la salida pues implica que el entrenamiento se beneficia de la supervisión de un patrón, de una referencia, de un maestro. Y dado un patrón de entrenamiento, por ejemplo, M más 1, el M más 1 enésimo, los pesos se van a adaptar de esta forma. M más 1, W sub I J, M más 1 es igual al peso anterior, W I sub J M, más el cambio que se genere en ese peso, más delta de W sub I J. Ese es el patrón de entrenamiento. Entonces el entrenamiento supervisado tiene que ver precisamente con esa relación entrada-salida y un elemento de referencia. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. El diagrama esquemático de esto, espero que lo interpreten de la siguiente forma. Ese teacher, es que realmente no sé, no es, digamos que sería el patrón de referencia o la referencia en sí, o el patrón de entrada-salida. Efectivamente sería la salida, porque nosotros tenemos allí unos patrones de entrenamiento, training pattern, que van a definir los W sub I J. Su salida se define con ese patrón o con esa referencia y se restan, ¿no? Entonces se van a definir allí como una especie de error de patrones, ¿sí? El cual va a ser retroalimentado y va a cambiar los pesos. Por eso esa linecita allí que atraviesa el bloque W. Este es un esquemático de un entrenamiento supervisado. ¿Qué sería un entrenamiento no supervisado? Cuando carecemos de un patrón de salida y solamente tenemos un patrón de entrada. Entonces el entrenamiento solamente se basa en datos de entrada, nada más. No tenemos ayuda de un maestro, de algo que nos diga, oiga, a la salida hay algo. No. Por lo tanto, fíjense que en el caso de este esquemático no supervisado, tendríamos solamente los elementos de entrada que son realimentados y cambian la idea. Entonces la idea que es que los elementos de entrada cambian conforme se cambian los patrones anteriores. Entonces este es el primer patrón, el segundo patrón, entonces este segundo patrón está definido en términos del primero, el tercero de los dos primeros, el cuarto de los tres primeros, el quinto de los cuatro primeros y así sucesivamente. Eso es un aprendizaje no supervisado. No tenemos alguien que
defina cómo se comporte. No hay supervisión. Por ello, estaríamos, digamos, en términos de ese elemento. ¿Hasta ahí alguna inquietud o pregunta? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos con esta parte en donde les voy a explicar estos tipos de redes básicas. Tipos de redes básicas. Entonces, sabemos ya que una red tiene una estructura como esta que está aquí a la derecha, ¿no? Unas entradas, una o varias capas ocultas y una o más células de salida que están interconectadas y se definen como una interconexión en paralelo, altamente interconectadas. Fíjense las relaciones allí que se tienen, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces dentro de estas células de Maculo-Pitts las de perceptrón, Adaline y perceptrón multicapa. Estas, las primeras, las de Maculo-Pitts, son definidas como las células binarias, cuyo estado de salida son solamente 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1, nada más. Se caracterizan porque es un modelo simplificado de lo que puede hacer el cerebro, las células insertas en el cerebro, del año 43. Entonces fíjense que la estructura básica es una serie de patrones X1, X1, X sub I, X sub N, asociados a pesos W sub 1, W sub I, W sub N respectivamente, y que van a activar o van a sumarse en un punto determinado a través de una función de suma o una función de activación y le van a llevar a la salida. ¿De acuerdo? Entonces, esto simplemente es una célula binaria, ¿no? Va a operar en lapsos discretos, obviamente por esa estructura. Su salida entonces va a estar definida o bien en 1 o bien en 0. En 0, más bien en 1, cuando la sumatoria de todos los pesos por las entradas supere un umbral. Fíjense ahí, el umbral es teta. Si no lo supera, pues entonces el resultado va a ser 0 en cualquier otro caso. ¿De acuerdo? El tema es que este tipo o esta red, tal como está dibujada allí, tal como está estructurada, pues para sistemas complejos o para problemas complejos ya no es apropiado. Y el método de aprendizaje para estas redes muy grandes, pues es improductivo y costoso computacionalmente, ¿no? Por ejemplo, para el caso de una entrada, una salida. Y esa entrada-salida está definida para el caso de un negador, de una compuerta negador. Vamos a suponer que tenemos una compuerta negador, que es una entrada X, una salida S, un umbral. ¿Cuál es el umbral? Teta. En este caso el umbral será -1. Entonces eso es lo que vamos a comparar. La sumatoria, en este caso sería
Para el caso, bueno, el peso sería -1 inicialmente, ¿no? -1. X1, la entrada, será 0 o 1. ¿Ok? ¿Y el peso cuál será? -1. ¿Ok? Entonces tendremos la sumatoria de W sub I por los pesos W sub I será bien sea 0 o -1. Y la salida será 0 o 1. 0 a la entrada, 1 a la salida, 1 a la entrada, 0 a la salida. Está, digamos que perfecto para esos casos. Para el caso AND, ¿ok? Tenemos X1, X2, entradas, pesos 1, 1 y el umbral 1, salida S. Vamos a mirar. X1, X2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Esto es ya clásico, ya lo sabemos. Sumatorias. Bueno, ok, vamos a mirar. 0 por 0 por 1, 0, 0 por 1, 0. La sumatoria nos da 0. 0 por 1, 0, 0, 1 por 1, 1. Sumatoria nos da 1. Ok. 1 por 1, 1 más 0 por 1, 1. Ahí está. El siguiente. 1 por 1, 1 más 1 por 1, 1, 1 más 1 nos da 2. Ok, listo. Su salida en términos de compararlo con ese umbral. 2 es mayor que 1, sí, entonces nos da 1, si no, entonces los demás nos dan 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿Pregunta? No, señor profe. Vale, ahí se más sencillo. Ahora vamos a mirar el ejemplo para la compuerta O. Para la compuerta O tenemos dos entradas, X1, X2, pesos 1, 1, umbral 0 y salida S. Nuevamente tenemos el clásico con las clásicas entradas X1, X2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ok, sumatoria. 0 por 1, 0, más 0 por 1, 0, 0, 0. Ahora vamos a ver la segunda opción, sería 0 por 1, 0 más 1 por 1, 1, sumatoria 1. Siguiente caso es lo mismo, el siguiente caso es 1 por 1, 1 más 1 por 1, 1, 1 más 1 da 2. Comparado con el umbral que sería 0, comparado 0 comparado con 0, no nos da 0, 1 comparado con 0, pues es mayor, sí es mayor, y los siguientes son mayores, 1 y 2 también son mayores, luego su salida será 1, 0, 1, 1, 1. Ok, ahí no hay lío. ¿Qué pasa con el caso de el XOR? Entonces, como el caso del XOR o de la O exclusiva, pues ya no se hace factible hacerlo con una sola red y requiere más de 2 redes o 3 redes, y esa es una de sus limitaciones, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué umbral, qué pesos son los que hay que colocar, poner allí? No es fácilmente discernible en la medida en que utilizamos sola, eh, una sola neurona, una sola célula. Es necesario incorporar otras. Pues bien, esa sería su limitación. Y bueno, pasemos a otra. La siguiente, la siguiente es una
célula ya denominada por Rosenblatt como perceptrón, y es la generalización de la anterior, las células McCulloch-Pitts. La idea es, bueno, se consiguió con una célula capaz de hacer tareas automáticas y describir, aquí sí incorpora otra cosa, describe qué, o sea, su comportamiento se define a partir de un conjunto de ejemplos, de patrones, que son capaces o que deben ser capaces de determinar las ecuaciones superficiales que hacían de frontera de dichas clases. ¿Sí? Entonces, su característica básica es tener algún tipo de patrón, conjunto de ejemplos. Y aquí, ¿qué tenemos? Fíjense allí la estructura. Cambiar la estructura. Entonces tenemos x1, x2 y un sigma, que se le adiciona. Su salida entonces estará determinada como y'. Y' es la sumatoria de todos los entradas ponderadas. Y' es igual a sigma de i igual a 1 hasta n de w sub i por x sub i. La salida está determinada entonces determinada como la función de activación f debida a y' y sigma. Luego, esa función de salida y de sigma está en términos de si es 1, si la salida es mayor a un umbral, o si es menor a un umbral, entonces será menos 1. 1 si es mayor al umbral, menos 1 en el caso contrario. Esta es la estructura del perceptrón modificada de McCulloch-Pitts. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo, aquí la idea fue que incorporó ese sigma como parte de la sumatoria de la función de entrada? Para el caso de dos entradas, entonces tendríamos w sub 1 por x1 más w sub 2 por x sub 2 más sigma, ¿no? Entonces el umbral que va a separar las dos respuestas de la red 1 y menos 1 va a corresponder a una recta cuya pendiente está dada por los pesos w sub 1 y w sub 2. La pendiente en general sería menos w sub 1 sobre w sub 2. El intercepto estará definido por la relación entre sigma y w sub 2, más bien menos sigma y w sub 2. De manera que si yo pudiera escindir las dos clases, esa línea recta, o esa línea recta, esa línea segmentada tiene una pendiente w sub 1, w sub 2, menos w sub 1, w sub 2. ¿De acuerdo? Y esa es la idea que ratifica el hecho de utilizar este tipo de estructuras para clasificación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de puntos definido como A y B, A en términos de A sub 1, A2, AM, B1, B2 que componen el segundo conjunto, podemos obtener el conjunto de los pesos W como W sub 1, W sub 2, W sub n, tal que para todo A que pertenezca a A se define que la suma de los puntos por su ponderación, W sub 1, A1 más W sub n a n más el sigma sea mayor a 0. ¿Sí? Para ser clasificados allá como A. Y B, para todos esos elementos, igualmente ponderados, tengan también una mayor
sean mayores que 0. Esa sería la base del aprendizaje de esta red definida como perceptrón. Perceptrón. Ahora, ¿cómo está aprendiendo la red? Pues resulta que el proceso de aprendizaje nos va a definir, sí, que tenemos una distancia. Fíjense que ahí tenemos una línea y que nos va a decir, mire, a partir de aquí hacia, vamos a decirlo que hacia arriba, hacia la diagonal derecha, corresponde a una clase y hacia el lado contrario corresponde a otra clase. Esa clase del vector está definida por una distancia d sub x, que está estipulada, pues, voy a decirlo, a través de ese discriminante de menos 1, 1. Ahora, ¿cómo es que aprende esta red? Esta red aprende a partir de una serie de combinación, es una combinación lineal, combinación que parte del hecho de ubicar pesos y umbrales aleatorios. Pesos y umbrales aleatorios. Y yo describo como diseñador de esta red un ejemplo de X del entrenamiento. Entonces voy a seleccionar un ejemplo o un patrón X del conjunto de entrenamiento. Si la salida es mayor o menor que ese discriminante X o que esa distancia X que definimos allá arriba, se modifica W. De acuerdo con esa regla, los cambios en W sub I son iguales a D por X o D de X por XI. Esos son los cambios que se van a generar. Ahora, el paso 3. Si no se cumple con un criterio de finalización, volvemos al paso 1. ¿De acuerdo? Esa es la estructura general para el caso de el aprendizaje a través del perceptrón. Reiterando entonces este cambio que se hace a través de esa discriminante por el valor del conjunto que estamos, o del elemento que estamos planteando allí. D sub x es el discriminante, menos 1, 1, por x sub y, y eso nos va a generar el cambio en el peso. Si la salida, ¿sí?, y es igual a ese discriminante 1, ahí, para un vector de clase menos 1, entonces el valor o el cambio que se va a generar en W sub i va a ser igual a menos el elemento que estamos definiendo, menos x sub i. Entonces el delta de W va a ser proporcional al nodo de entrada y en la dirección de clasificación de ese vector. Cada una de estas x sub i es un vector. ¿De acuerdo? Veamos este ejemplo. A ver si... A ver si lo pillamos. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Como ejemplo, el ejemplo es A. Es una compuerta AND. Compuerta AND. Ok. Arriba, al lado del 1, tenemos la salida, ¿no? La salida y es igual a la función de activación
de W sub 1, porque tenemos solamente dos entradas, por X sub 1, W sub 2 por X sub 2 más sigma. La función de activación ahí sería la función que teníamos acá, y esta, f de la salida de sigma es 1 y menos 1. Si la salida es mayor que sigma, se le asigna 1. De lo contrario, se le asigna 0. Ok. Y entonces empezamos. Inicialmente, aquí tenemos una distribución, o más bien al azar tomamos unos precios, W sub 1, W sub 2, igual a 1. El umbral va a ser de 0,5. 0,5. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es que nuestra salida va a ser f de W1 por W2 más W2 por X2 más el sigma. Entonces hagámosle. A ver cómo nos va esto. Entonces el patrón será, fíjense que el patrón es, el patrón, ¿qué será? Los elementos de entrada y los de salida. Estamos diciéndole a la red, tiene una entrada y una salida, compórtese como tal. Vamos a ver. Aquí la idea es definir si clasifica o no clasifica. Entonces, tomando en cuenta eso, entonces vamos a ver. X1 va a ser 0 por 0, 0 por 1, 0. Y X2 será 0 por 1, 0, 0, 5, ¿cierto? 0, 5 es mayor a 0, 5. Perdón, es mayor a 0. Entonces el resultado inicial, fíjense acá es W sub 0 es igual al cambio que tenemos arriba. Perdón, al cambio que, sí, W sub I como t de x por v de x es esto, la clase del vector menos 1, 1. Y entonces sumamos en el caso y definimos para ese primer caso 0, 0, 0, 5. Es mayor a 0. Si es mayor a 0 se le asigna un 1, si no, entonces se le asigna un menos 1. Caso contrario, para W sub 1, fíjense allí, sería W sub 1 más delta de W sub 1, en donde sería 1 más menos 1 por 0 igual a 1. Para el siguiente caso, W sub 2 será W sub 2 por delta de W sub 2 igual a 1 más menos 1 por 0 igual a 1. 1, 1, menos 1. Estos serían los cambios que se están haciendo. Finalmente la salida va a ser positiva y luego se va a hacer, clasifica, pues en general se clasifica mal. ¿Qué es lo que hago aquí? Cambio número 2. Fíjense que los pesos, fíjense, W sub 1 y W sub 2 son los que vamos a dejar. El W sub 0 va a ser aquí 0,5. Fíjense que esta es la primera. La siguiente vamos a hacer que sigma sea 0,5.
Entonces, para este siguiente caso, vamos a utilizar el patrón 0, 1, entrada 0, salida, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0. Y hacemos lo mismo. Entonces, hacemos la actualización de los pesos, con lo cual definimos esa relación allá. Si la salida es mayor que 0, se le da un 1, si es menor, menos 1. W sub 1, W sub 2, W sub 0. Entonces será W sub 0, 0,5 más menos 1 por 1 igual a menos 1,5. Listo, menos 1,5. Ahora, W sub 2 es 1 más menos 1 por 1 igual a 0. Vale. Ahora, el siguiente. 1, W sub 1, ¿no? 1 más menos 1 por 0, esto es igual a 0. ¿Qué estamos diciendo? Que la salida es mayor a ese umbral. Si es así, se vuelve un 1, que es la 1, y está clasificando mal. Entonces fíjense aquí que la salida que hemos de W sub 0, que es menos 1,5, la llevamos, ojo a esto, la llevamos W sub 0, será nuestro umbral siguiente, 1, W sub 1 es el peso 1, W sub 2 será el peso 2. Fíjense aquí que en este paso tenemos aquí en el esquema 1, 0 y menos 1, 5. ¿De dónde salió eso? De acá, de esta actualización. Paso 3. Ok. En el paso 3 tenemos otra vez W sub 1, W sub 2 y W sub 0, que para el caso sería sigma. Entonces sería de arriba hacia abajo. 1 más 1 por 1 igual a 2. Estamos haciendo el patrón otra vez de 1, 0, 0, 1, 1, 0. W sub 2 más delta de W sub 1 será 0 más 1 por 1 igual a 1. W sub 0 menos 1,5 más 1 por 1 me dará 0,5. Allí la salida para el patrón 1, 1, 1 será de menos 1, clasifica mal. Para el caso del patrón 1, 0, 0, la salida es menos 1, la clasifica bien. El siguiente valor, fíjense, es 2, 1, menos 1, 5, que son los nuevos pesos. 2, 1, menos 0,5 fue que dijimos, sí. Y volvemos a hacer la actualización. Entonces miramos los patrones 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y su salida. Entonces allí hacemos otra vez otra actualización. La resultado es 1, 0, menos 1, 5. La clasifica bien, bien y mal. Volvemos a actualizar esto. Hacemos otra vez el patrón 1, 0, 0. La clasifica mal. La clasifica mal. La siguiente, fíjense, 0, 0, 2, 5. Tomamos esos dos, hacemos mal clasificación. En general, lo que estamos haciendo es que al cabo de unas iteraciones, los valores 1, 1, menos 1, 5 para los pesos W sub 1, W sub 2 y sigma, en este caso, nos van a definir precisamente esa clasificación. Y allí, entonces, se va a definir esa línea recta que decíamos que va a separar los que se clasifican bien de los que no se clasifican bien, o de, sí, de los que se clasifican bien con respecto a los que no se clasifican bien. ¿De acuerdo? Esta es la idea de el perceptron. Ahora, ¿qué pasa, digamos, para el caso de un
ejemplo de reconocimiento de caracteres. Pues básicamente vamos a tener un ejemplo, allí un set de ejemplos, de patrones, ¿sí? Que van a definir la diferencia entre un 7 y un 1, 7 y un 1, con diferentes tipos de generalización. Y este ejemplo de 7 y 1 que está en el recuadro rojo, pues va a ser un conjunto de elementos de entrada nuevos o de validación. Los anteriores, esos 4 ejemplos, definen un conjunto de entrenamiento. Ese 7 y ese 1 en ese recuadro, pues va a ser el entrenamiento de capacidad de verificación. ¿De acuerdo? Capacidad de verificación. Este es un pseudocódigo que se usa para definir ese primer paso de la red perceptrón. Para el caso, obviamente, de estos elementos que tenemos aquí. Clases, ¿no? Estamos definiendo sí o no, se parecen o no se parecen, están o no están. Los pesos, ahí están, y los umbrales. Los umbrales aleatorios entre 0 y 1, aleatorios. Este es digamos, un poco más completo para el caso de la red perceptrón. Este es un pseudocódigo que se usa para definir a la actualización de los pesos igualmente. La actualización de pesos. Bien, veamos el caso de la siguiente estructura, clasificación que se da a partir del perceptrón y es la red Adaline. Esta red lineal, adaptativa, neuronal, es una red que parte de, digamos que de la estructura precursora perceptrón. Decíamos que la red perceptrón es una estructura netamente binaria, juega ahí 0 o 1, menos 1, es binario, ¿no? Alto o bajo. Sin embargo, en la red perceptrón no se está midiendo qué qué, qué tanto del error se está cometiendo, y es precisamente lo que se propone Adaline en el año 60. Entonces, en el año 60, Woodrow y Hoff proponen transformar y adaptar una entrada a una salida Y. Entonces teníamos esta salida, Y es igual a la sumatoria de los pesos de las entradas ponderadas más ese umbral, sigma. Pues bien, incorporaron una regla de aprendizaje que va a considerar el error entre la salida que van a lograr y una salida deseada. ¿Sí? Ese error o esa diferencia entre el deseado y el logrado, pues es el error. Y la incorporan dentro de la actualización de pesos. A esa regla se le conoce como con el nombre de la regla delta. Y es la que pondera las entradas. Fíjense que es D
menos y de p por x1, la sumatoria. Ese alfa que está allí modificando esa multiplicación se denomina la tasa de aprendizaje. Alfa modifica a ese error, digamos, de salida del dato que estoy entrando, que sería x. Y eso todo para actualizar el W, que es el peso que tenemos allí, el peso. ¿Cómo aprende esta red, ¿no? Entonces es una modificación de perceptrón, pero utilizando este error en la salida. Es un error, llamémoslo, de seguimiento. El primer paso: se inician todos los pesos en forma aleatoria, se introduce un patrón de entrada, se calcula la salida y se obtiene esa diferencia, y menos y deseado. Para los pesos, pues lo que se hace es multiplicar dicha diferencia por la entrada correspondiente, que es lo que tenemos aquí. Ese error lo multiplicamos por la entrada correspondiente y ponderamos por la tasa de aprendizaje alfa. De esa manera se actualizan los pesos. W sub i es igual a W sub i actual más ese cambio que se está haciendo. Si no se cumple ese criterio de convergencia, pues se tiene que regresar al paso 2. Si llegamos a todos los patrones, se puede empezar de nuevo a introducir otros patrones de entrenamiento, obviamente. Ejemplo aquí, para el caso que vamos a usar. Ok. Tenemos el ejemplo de un decodificador binario decimal. La tasa de aprendizaje es de alfa igual a 0.3. Este decodificador binario decimal, pues tiene 3 bits, desde el más significativo al menos significativo, con 8 niveles, desde 001 hasta 111, 001 hasta 111. Bien. Ok. Y entonces empezamos con unos valores allí predispuestos, indicados ahí en forma aleatoria. Entonces aquí tenemos 08, 084, 0394, 0783. Entradas X1, 2 y 3. Salida W1, W2, sumadas, ¿no? Ponderadas ahí. Ok. Pensemos en el primer elemento. Entonces, el primer elemento que tenemos, fíjense, 084 por 0, 0,394 por 0, 0,783 por 1, me da 0,783. ¿De acuerdo? Mi salida deseada es 0,80, perdón, mi salida 0,783, pero mi salida deseada es 1. La diferencia es 0.2, 0.217. Ahora, ¿qué hacemos con ese 0.217 y con ese otro valor? Pues básicamente vamos a entrar a actualizar los pesos. ¿Cómo lo hago? W sub 1 es igual a W sub 1, que es el anterior, más la ponderación de
de E por X1. E por X1 pues es el error acá, el error, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? 0.84. W sub 2 es W sub 2 más alfa por E, el error, por X sub 2. 0.394. Ahora W sub 3, ¿qué nos va a dar? Fijémonos. W sub 3 es nuestra salida que hemos obtenido aquí como 0.83, 0.783, más 0.3, 0.3, que es la tasa de aprendizaje, por el error. Fíjense que el error es 0.217, 217 por 1, 1, 1. ¿Y eso qué significa? Es el último valor, el menos significativo de ese código binario que estamos queriendo meter al decimal. Por eso el último valor sí cambia con respecto a los anteriores. Los anteriores no cambian. Este sí. 0.848. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Preguntas? El siguiente. El siguiente que va a tener. Fíjense que tenemos 0, 1, 0. 0, 1, 0. Tasa de aprendizaje 0.3 no cambia. El valor anterior modificado será 0.84, 0.7 en los pesos. Más bien, lo único que se modifica es el peso 3, ¿no? Los demás quedan igual. Salida 0.84 por 0 más 0.394 por 1 más 0.848 por 0. El valor de salida será 0.394. 0.394. La diferencia para el caso de la salida será salida hacia 2 menos 0.83. La diferencia es 1.61. Volvemos otra vez. W sub 1, 2 y 3. W sub 1 es igual a W sub 1 más la tasa de aprendizaje alfa, que será 0.3 por el error 1.61 por 0. Entonces eso se vuelve 0 y queda el mismo valor, 0.84. El siguiente, W sub 2. W sub 2, ¿qué es? Es 0.394 más 0.3 que multiplica a 1.61 el error por 1 y nos da 0.876. 0.876. W sub 3 es W sub 3 porque el otro elemento se elimina y queda tal cual. Por lo tanto, al hacer una serie de iteraciones, muchas iteraciones, muchas, pues muchas no, básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iteraciones, encontramos que los pesos que tenemos allí después de la primera iteración de entrenamiento, W será 3.126, 2.02, 1.861 para el peso 3 respectivamente. Y entonces uno lo que ve aquí es, después de esas iteraciones, los pesos van a modificarse de esta forma. Entonces uno puede decir que la tasa de aprendizaje puede también ser adaptable. El inicio, digamos, de los valores de los pesos también pueden ser altos, y al final uno puede hacer una disminución para que, pues, para correcciones de carácter fino. Iteración 1, 2, 3. Fíjense que empiezan, estas son las iteraciones, la primera iteración. Ya. Hasta llegar a 4, 2, 1. En donde se hace con mayor fineza esta visualización de los pesos por iteración.
¿Preguntas hasta ahí, por favor? Ok. Eh, en el caso de estas redes Adaline, digamos que son fácilmente, tienen una facilidad para su aproximación, conociendo obviamente un conjunto de ejemplos. Cualquier sistema que se defina como caja negra se puede representar a través de una red neuronal, siempre que se conozcan sus entradas y eventualmente sus salidas. El problema es que en el año 50, en la década del 50, esto demostró tener una suerte de limitaciones bastante problemáticas. Para el caso de lo exclusivo, por ejemplo, no era tan fácil implementarlo. Y entonces, como conclusión a esto, se tiene que estas redes, estos sistemas, solamente pueden ser implementados si los ejemplos son linealmente separables. ¿Mm? El tema es, bueno, ¿qué separación vamos a tener en estos casos, no? En el caso de lo exclusivo, porque podemos plantear esas separaciones, ¿no? Entonces, no tenemos una separación clara en, en, en los elementos que componen el lo exclusivo, ¿no? Y entonces allí, eh, tanto Adaline como Perceptron no van a converger, se van a presentar diferentes o muchos posibles separaciones entre clasificaciones. O sea, ¿cómo clasifico ese, esa red o esos datos que se tienen allí? Entonces yo puedo clasificarlos eh, a través de complejizar, llamémoslo de esa manera, hacerlo mucho más complejo, esa red. Y eso implica un costo computacional un poco más alto. La estructura, digamos, que puede ser registrada a partir de, digamos aquí digamos que los hiperplanos, más o menos me pueden decir, voy a sacar aquí, agrupar solamente unos, ¿no? Los datos de entrada. Los datos de salida, perdón, los datos de entrada pueden ser también hacia la diagonal 0, hacia la diagonal superior 0, hacia la diagonal inferior 0, ¿no? Y ese, digamos, sería el tema de la XOR, como un tema de complejidad allí un poco mayor. Entonces las regiones de decisión, o sea, esas fronteras que estamos estableciendo entre los datos de entrada, se pueden resolver, entre comillas, de manera mucho más compleja, es decir, con una capa, con 2 o 3 capas. ¿No? Entonces esa región, para el caso de la región del problema de la XOR, fíjense allí que tenemos el, digamos, un medio plano limitado por un hiperplano. Es como que tratar de cuadrar eh, una línea para que estructure esos dos elementos, esos dos tipos de entradas, A y B.
o podemos establecer allí regiones mezcladas, ¿sí? Para el caso de las capas de redes neuronales de dos capas, podemos establecer allí regiones cerradas o convexas. Allí lo tenemos. Problema de la EXOR o clases con regiones mezcladas. No es una línea, sino un conjunto de líneas que convergen para describir una serie de datos que queremos, de entrada que queremos clasificar. Para tres capas, pues ya la complejidad está limitada al número de neuronas que integran la región de la capa oculta. Para eso entonces se hace uso de estas capas, más capas y más capas para darle una razón de ser a esa clasificación. Pues en ese sentido aparece el trabajo de Minsky y Papert, que demostraron que usando varios perceptrones simples, ¿sí?, puede ser una solución al problema a problemas no lineales. El problema es que ellos no dejaron en claro cómo se puede entrenar, cómo se puede ajustar esos pesos de las capas ocultas. Estos perceptrones multicapas son esa generalización de Adaline y del perceptrón. Entonces, hacia el año 86 y 89, Rumelhart y otros autores presentan un método de retropropagación del error medio en la salida hacia las capas ocultas. Y esta regla de aprendizaje se denomina regla delta generalizada. En el 89, Sibenko y Hornick demuestran que el perceptrón multicapa es un aproximador universal. Entonces, cualquier función que se encuentre dentro del plano R a la n puede ser aproximada con al menos una capa oculta. Para el caso de las redes perceptrón multicapa, hay diferentes ejemplos que se relacionan con sistemas no lineales, filtrar un ruido, modelar sistemas y, digamos, con relativo éxito se han hecho reconocimientos de habla, de caracteres escritos, en control de procesos, en modelamiento de sistemas dinámicos, en Narendra, conducción de vehículos, diagnósticos médicos, en predicción de series temporales, entre otros elementos. La arquitectura, pues básicamente tendría la misma configuración que nosotros describimos al inicio, que es una capa de entrada, unas capas, varias capas ocultas y una capa de salida. Todas las neuronas van a transmitir información hacia adelante. Esa red se denomina red feed forward. Cada neurona va a poseer un umbral independiente. Va a considerarse entonces como una entrada más cuya entrada es 1. Y se utilizan redes completamente conectadas. En general se van a usar
funciones de activación de las neuronas que utilizan funciones hiperbólicas o sigmoides. ¿Okay? Estas son las dos posibles funciones de activación. Funciones de activación sigmoide o simbólica. F de x igual a 1 sobre 1 más e a la menos x es la sigmoidal, o f de x es igual a 1 menos e a la menos x sobre 1 más e a la menos x. Se utilizan este tipo de funciones de activación para darle ese criterio no lineal. La derivada de la función sigmoidal es f punto f de x punto igual a f de x igual a 1 menos f de x. ¿Por qué? Pues porque tiene un componente exponencial. ¿De acuerdo? Aquí hay un algoritmo interesante, además de esta estructura que estábamos hablando, multicapa, y es el algoritmo de backpropagation. Entonces, cada neurona de salida distribuye hacia atrás un error. ¿Hacia dónde? Hacia esas neuronas o esa capa oculta que se conectan a ella, y se pondera ese valor de la conexión. Cada neurona oculta va a recibir un error de cada neurona de salida. La suma de esos términos del error delta de la capa de las neuronas ocultas se van a ver afectan las subsiguientes, desde la salida hacia la capa oculta, desde la capa oculta hacia atrás, ¿no? A eso es lo que se denomina como retropropagación del error o backpropagation. Retropropagación del error. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una perceptrón multicapa con un algoritmo de retropropagación. Los pesos de la capa oculta, 1, y sus umbrales de la capa de salida serán estos que tenemos aquí, W sub JI. JI es igual a W sub JI prima más alfa. Alfa es la tasa de aprendizaje por S delta sub I, que es el error por X sub J. U entonces va a señalarnos sus umbrales. Es igual a U' más la capa más la tasa de aprendizaje alfa por el error. Luego el error va a ser la salida menos la salida deseada menos la salida por 1 menos y sub I. En ese sentido, entonces cambiamos. Aquí tenemos para el caso de la salida, fíjense los J nodos, y aquí los K nodos. Entonces se va viendo cómo se va retropropagando hacia, prácticamente que hacia la entrada, ¿no? Nodos y K nodos. Entonces tenemos esa salida y se va sumando la ponderación del error sobre los pesos. Ahí está. Entonces en el ejemplo del EXOR, ahí tendríamos capa oculta o capa K, capa J y capa sub I para ese ejemplo.
tendríamos unos umbrales U, JU, U, UJ2 y también una salida que tendrá un umbral. Ahora, nuestras salidas B sub 1, 1, B sub 1, 2, ya B sub 1, 1, B sub 2, 1, estarán definidas por B sub 1, 1 prima más la tasa de aprendizaje por el error delta por A sub 1. ¿De acuerdo? Para B sub 2, B sub 1, 2 es igual a B sub 1, 2 prima más alfa, tasa de aprendizaje por el error, más A sub 1, A sub 2, perdón. El umbral de I sub 1 va a estar definido entonces en términos de U sub U por I sub 1 prima más alfa por este delta delta super I, y delta super I pues es este elemento que estábamos diciendo acá, la retropropagación del error. Ahí lo tenemos. En general, en el siguiente cuadro pues se hace la retropropagación hacia los pesos iniciales. Sería W sub 1, 1, W sub 1, 2, W sub 2, 1, W sub 2, 2. Y los umbrales también U sub J1, U sub J1 prima más alfa por delta de 1 y así sucesivamente hasta llegar pues a las entradas. Esta es un ejemplo de esta multicapa perceptrón. ¿Hay alguna inquietud, pregunta? Con mucho gusto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Ok. Entonces lo dejamos de ese tamaño. Les agradezco mucho su atención. Este sería el último tema para el examen 3. Algunas cosas que mencionamos sobre SVM, Super Vector Matching, o las máquinas de soporte vectorial. Esas podrían entrar en el cuestionario en forma general. Y pues solamente habría que mencionar si el miércoles podríamos hacerlo. Entonces, digamos que sería para el miércoles hacer ese tercer y última evaluación. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces así estaremos hablando. Entonces el miércoles nos volveremos a hablar. Que tengan una feliz tarde. Cualquier cosa, con mucho gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Y, profe, ¿te han dicho algo para las notas del laboratorio? Se fue.